Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Contentos? ¿Gozosos de estar en la casa del Señor? Cantamos al Señor y le expresamos toda su grandeza, toda su majestad, ¿verdad? Y bueno, ahora disponemos nuestro corazón para escuchar su palabra. Estamos siguiendo con la serie ¿Quién es Dios? Y toca el octavo mensaje cuyo título es Dios es todopoderoso. Y quiero pedirle, ahí sentado nomás, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Oremos. Señor, Dios amado, nos gozamos de estar aquí en este lugar, juntos la iglesia reunida, cantando y alabando, Señor, exaltando tu santo nombre, proclamando la grandeza de tu majestad, Señor, nos rendimos delante de ti. Tú eres Dios alto y sublime, majestuoso y todopoderoso. Y nosotros, tus criaturas, pequeños, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo que somos frágiles, pecadores, nos humillamos, Señor, ante tu presencia. Queremos acercarnos, Señor, a tu palabra y pedirte, Señor, que atiendas a la necesidad espiritual de cada uno de tus hijos. Bendícenos, Señor, háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quisiera invitarles, hermanos, que abran sus Biblias. Nuestro hermano Nicolás ya estuvo leyendo Apocalipsis 1:8. Vamos a leer una vez más esta cita bíblica. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este solo versículo encierra toda la majestad y el poder de Dios, Alfa y Omega, principio y fin. Toda la historia de la creación de la humanidad está en la mano de Dios. Él conoce todo desde el inicio hasta el fin. Su poder abarca toda la creación, toda la existencia de la humanidad y también tu existencia. Desde que te trajo a este mundo hasta el último día en que estarás, Él lo sabe, lo conoce, lo dirige, porque así es su poder maravilloso. La palabra todopoderoso, que en latín es omnipotentis, es una palabra compuesta. Omni, todo, potentis, poder. Eso significa que Dios tiene todo el poder y en consecuencia no hay nada que sea difícil para Él. Y pues vamos a Jeremías, también esta cita nos leyó nuestro hermano Nicolás. Jeremías 32:27 dice la palabra: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Imagine por un momento que Dios está aquí en este lugar, desde luego que lo está, pero imagine que puede oír audiblemente su voz y hace esta pregunta a la congregación, palabra de vida. Y la iglesia tiene que responder en voz alta y fuerte a esta pregunta. Entonces yo hago la pregunta y usted va a contestar en voz alta. Jehová dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? No lo hay. Nada es difícil para Dios. Hermanos, por lo general, se tiene una idea equivocada de lo que significa que Dios es todopoderoso y que no hay nada difícil para Él. Existen preconceptos, ideas, experiencias, razones que conducen a las personas a tener una idea equivocada, errada de lo que significa que Dios es todopoderoso. Y quiero que entremos a este primer punto. Hay muchas razones, pero voy a mencionar solamente cuatro razones que conducen a tener una idea equivocada de lo que significa que Dios es todopoderoso.
Tal vez parezca un poco irrisorio, pero una de las primeras razones son las series de ficción. Haga memoria usted cuando era niño, cuando era niña, y nos sentábamos frente al televisor muchas horas para ver a los héroes de ficción, los dibujos animados. Superman, el Hombre Araña, Flash, la Mujer Maravilla. Seres poderosos. Uno de ellos podía volar. No sé si alguna vez a usted cuando era niño se ideó o se imaginó poder volar. Yo soñaba con volar. En mis sueños, créanme, en mis sueños yo sabía que estaba soñando. Me aventaba de los edificios, volaba. Otros seres poderosos podían trasladarse a gran velocidad de un lugar a otro. Imagínese usted vive en La Victoria y llega aquí en 2 minutos corriendo, porque el tráfico está terrible. Otros con su gran poder podían levantar aviones, trenes o lanzar rayos destructores con sus ojos. Pero estos seres de poder se veían momentáneamente perder o debilitarse y en su lucha contra el mal parecía que momentáneamente el mal ganaba. ¿Qué era lo que debilitaba y hacía vulnerable a Superman? La kriptonita. También veían los dibujos, claro. Y entonces se tiene una idea equivocada de que Dios a veces gana y a veces pierde. Se tiene un preconcepto errado, falso, de Dios Todopoderoso, como si fuera un héroe de ficción. Porque se ve la maldad en el mundo, parece que prospera, parece que el maligno avanza, que gana terreno, entonces como que Dios va perdiendo su poder. Bueno, hay una segunda razón. La segunda razón sería la percepción que tenemos de nuestro Padre. Volviendo a la época de niños, ¿a quién no le ha gustado cuando el papá llega del trabajo y entonces nos alza y nos carga y nos lleva y nos sienta sobre sus hombros? Y entonces uno se siente, mi papá es poderoso, mi papá es fuerte. El niño se siente protegido. Nada ni nadie le puede causar daño porque su padre está allí para protegerlo. Tiene poder, tiene fuerza. Pero pasan los años y pronto nos damos cuenta que nuestro papá no lo podía hacer todo. Y mucho más cuando envejecen. Se vuelven dependientes, necesitan de nuestro cuidado, de nuestro amor. Pero Dios no es así, Dios no envejece. Gente podría creer que Dios ha envejecido, que antes tenía poder y por eso abría el mar rojo, que antes tenía poder y por eso enviaba fuego y azufre. Ahora parece que no envía nada, ha envejecido Dios. Una idea equivocada. Una tercera razón es el mal entendimiento de la Escritura. Hay ciertos pasajes de la Escritura que son mal interpretados. Por ejemplo, un pasaje mal interpretado se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este pasaje es mal interpretado porque las personas casi no ponen sus ojos en la primera parte del versículo, se enfocan en la última. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dicen, bueno, como Dios es todopoderoso, puedo pedir todo lo que quiera y Dios lo hará. Y entonces hay personas que dicen y comienzan a pedir que me saque la lotería. Señoras, que me saque la lotería y te voy a dar no el 10, sino el 20%, el 30%. Algunos dicen, Señor, si tú haces que me saque la lotería, voy a dar la mitad para la construcción de las aulas, de la escuela dominical. Todavía ponen razones espirituales, ¿no?
Otros comienzan a pedir que la selección de fútbol gane y vaya al mundial y traiga la copa de oro. Arrodillados ahí los jóvenes orando para que su equipo vaya al mundial. Otros piden ser famosos, que sus videos de TikTok sean los más vistos. Quieren ser famosos, porque como dice, pide todo lo que quieras y os será hecho. Otros más osados piden casarse, y no está mal casarse, y no está mal pedir casarse, ¿no? Pero quieren casarse con aquella que tiene esposo. Señor, mata al marido. Imagínense. Como dice aquí, pedí todo, y os será hecho. Pero eso todo es un error, hermanos, un desconocimiento, entender mal las Escrituras, interpretar mal las Escrituras. Pero hay una cuarta razón: desconocimiento de quién es Dios. Vayamos por favor al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Isaías 1:3 dice así: el buey conoce a su Señor, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto es algo también aplicable a nosotros. Nosotros, la iglesia, debemos conocer a Dios. Y he ahí la importancia de la serie, ¿quién es Dios? Nos toca conocer quién es Dios. Desconocer quién es Dios nos llevará a cometer errores. Y ahora leemos otra cita, Apocalipsis 19:6. Busque por favor. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La parte final de ese versículo, la última palabra, dice que Él reina. Todopoderoso reina. Y entonces decimos, o dicen algunos, bueno, como Dios es todopoderoso y reina, y es el rey de reyes, el rey puede hacer todo lo que quiere, el rey puede hacer todo lo que le place. Hay una canción que dice: con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo él. Sí se la sabe. Bueno, esa canción pues de mi época, ¿no? Los jóvenes de repente no se la saben, pero de mi promoción sí, ¿no? Lo cual indica que ya estoy tío, ¿no? Pronto voy a estar peinando canas, si es que no se me termina de caer todo el pelo. Pero esta canción es inclusive de promociones más antiguas, a lo mejor como de mi hermano Nicolás, ¿no? Hermano Nicolás diría: no, de mí no, de mi hermano David, diría él. Con dinero o sin dinero, ¿qué quiere decir? Yo hago lo que quiero porque soy el rey, se siente el rey, mi palabra es la ley. Hay un juego que dice: el rey pide, ¿no? Los niños de escuela dominical de repente lo juegan en los cumpleaños, al cumpleañero lo ponen de rey, el rey pide, y como es rey pide lo que quiera, ¿no? ¿Ha jugado eso? ¿El rey pide? Y hermanos, había un rey en la Biblia, y como el rey pide, y nada se le puede negar al rey, este rey pidió, aprovechándose de una situación, que una mujer venga a su palacio, pues la esposa de esta mujer no estaba. El rey pide, el rey dice que vayas, y fue. ¿Quién puede negar al rey? Y este rey se acostó con la mujer, porque el rey pide. Y el hijo de este rey, más tarde llegó a ser rey también. Y como es rey, ¿qué se le puede negar a un rey? Su hijo dijo en Eclesiastés 2:10, quisiera que leyéramos. Eclesiastés 2:10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Nada negó a sus ojos, ni a su corazón,
todo lo que el rey quería. Y entonces algunos piensan, como no conocen a Dios, como Dios, dicen, es todopoderoso y es rey, Él puede pedir todo antojo del corazón. Nada se le puede negar a Él. Y entonces, hermanos, así estamos viendo 4 razones que conducen a tener una idea equivocada de lo que significa que Dios es todopoderoso. Las series de ficción, una percepción hacia nuestro Padre, el mal entendimiento de las Escrituras, el desconocimiento de quién es Dios, y etcétera. Podrían haber más razones inclusive. Pero ahora vamos a entrar al segundo punto. El resultado de tener un concepto equivocado de lo que significa que Dios es todopoderoso. ¿Cuál es el resultado? ¿A qué conduce? ¿A qué lleva todos estos preconceptos errados, equivocados? Bueno, quiero empezar por aquellos que piden cosas superfluas. Estos que piden sacarse la lotería, que piden ser famosos, que piden cosas superficiales. Dicen, bueno, como Dios no me concedió sacarme la lotería, Dios no tiene poder. No pudo, pues, no pudo. Y si no tiene poder, no es Dios. Por lo tanto, a lo mejor Dios no existe. Otro podría decir, bueno, como Dios no hizo que nuestro equipo vaya a la selección, al mundial, y se traiga la copa de oro, no tiene poder. Lamentablemente, no es Dios. No existe Dios. Hay otro grupo de personas que no están pidiendo cosas superfluas. Piden cosas genuinas, necesidades verdaderas, y concluyen, como Dios no sanó a mi madre, yo venía orando, pidiendo, clamando, pero murió de cáncer. Dios no la sanó, no pudo sanarla, no tenía el poder. A lo mejor no es Dios, no existe Dios. Otros dirían, yo estuve pidiendo por mi hijo que estaba en las drogas y murió por sobredosis. Dios no pudo librarlo de las drogas, por lo tanto, no es poderoso, no existe. Y así podrían argumentar con cosas que han venido pidiendo, cosas genuinas, cosas legítimas. Pero hay un tercer grupo de personas que ni siquiera pide por cosas ni superfluas ni de necesidad real. Simplemente concluyen que no hay Dios, porque si hubiera Dios, entonces frenaría la maldad, la delincuencia en el mundo, no habría hambre, no habría personas con desnutrición o desnutrición, niños abandonados, huérfanos, pobreza, miseria. Dios no puede frenar todos estos males. No habrían terremotos, no habrían tsunamis, no habrían huracanes que traen desgracia a la humanidad y concluyen, no hay Dios. Vemos, hermanos, entonces, que el resultado de tener un concepto equivocado de lo que significa que Dios es todopoderoso lleva a conclusiones erradas. Entonces, ¿qué significa que Dios es todopoderoso? Vamos a entrar al tercer punto. Lo que realmente significa que Dios es todopoderoso. Bueno, hombres estudiosos de la palabra de Dios, que han consagrado sus vidas, que han dedicado años de su vida a estudiar la palabra de Dios y han escrito libros, nos ayudan para responder esta pregunta. Dice Arthur Pink, el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada, todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Otro autor, Luis Berkhoff, dice, la omnipotencia de Dios es el poder de ejecutar su voluntad y que Dios no puede querer ninguna cosa que sea contraria a su naturaleza, a su sabiduría y amor, a su justicia o santidad. Y otro autor, Wayne Grudem, dice,
La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Se refiere al poder que tiene para hacer todo lo que decida hacer. Y seguramente hay más autores. Y de acuerdo a todas estas declaraciones, hermanos, nosotros podemos ir concluyendo, concretando, que el todo poder de Dios está enmarcado dentro de su santa voluntad, que no va en contra de su justicia, que va tomado de la mano con su sabiduría, que no quebranta su santidad. Desde luego, porque el Dios Todopoderoso es el mismo Dios que es santo, justo, ¿verdad? Soberano. Así que, hermanos, si nosotros deseamos tener confianza para orar, porque esto, hermano, nos ayuda a orar, conocer cómo es el poder de Dios, cómo obra Dios y qué significa que Él es todopoderoso, nos da ánimo para orar y pedir. ¿Quién no tiene necesidades, problemas? Cada martes venimos a orar ante un Dios todopoderoso. Y entonces tenemos confianza para orar cuando conocemos que su todo poder está enmarcado dentro de su santa voluntad. Con razón, Santiago 4:17 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, Dios no va a contestar caprichos, antojos, deleites, cosas superfluas como la tinca, qué sé yo. Excepcionalmente, Dios podría contestar un capricho como lo hizo con Israel. Queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Toma tu rey, para darles una lección. Pero no es la regla. Dios no se anda contestando caprichitos. Otra lectura. Primera de Juan 5:14 es clave, hermanos, para orar ante nuestro Dios Todopoderoso. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que tener confianza para pedir conforme a su voluntad. Ahora, el problema está en que a veces no conocemos la voluntad de Dios. Y como no conocemos, dudamos, ¿será la voluntad? ¿No será? El otro pasaje que leí que dice, ¿no? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. La primera parte dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces, esto es una promesa condicional. Lo que pasa, hermanos, es que permanecer en Dios y en su palabra, permanecer, estar allí, con Él, nos hará conocer su voluntad. Pronto nuestro querer será su querer. Comenzará a brotar de nuestro interior peticiones que estén muy alineadas a su voluntad. Entonces, hermanos, esto es importantísimo, ¿no? Orar, pedir, tener confianza, cuando sabemos que Él obrará con todo su poder conforme a su voluntad. Y esto lo sabía un hombre que tenía un problema real. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que tuvo lepra. Ser leproso, hermanos, era lo más triste y lo peor. Era la enfermedad más lamentable, diríamos. El leproso tenía que despedirse de su familia, ¿no? De su esposa, despedirse de sus hijos, porque no se iba a vivir con otros familiares, no, tenía que irse a vivir fuera de la ciudad o del campamento, solito.
tenía que vivir solo el leproso. No solamente tenía que vivir solo, sino que tenía que rasgar su ropa, romperla en tiras. Porque tenía que identificarse. Tal vez la gente no supiera que por ahí hay un leproso, pero al verle con las ropas, diría, ese es un leproso. Pero no solamente tenía que romper su ropa, sino que tenía que pregonar y gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! A lo mejor había por ahí otro harapiento y no era leproso, a lo mejor era un pobre que sus ropas estaban con tiras. ¿Cómo diferenciar uno del otro? El leproso tenía que anunciarse, ¡inmundo soy! ¡Inmundo! Así que la vida era muy triste para este hombre. Tenía una necesidad real. Y si tenía algo que clamar, que suplicar, que pedir, era por su sanidad. Él no estaba pensando en pedir pues que Dios le conceda un viaje en Cancún o comprarse un auto último modelo. No. Su necesidad real, ser sano, ser limpio y volver a los suyos, a la comunidad. Y entonces, en Mateo capítulo 8, versículo 2, tenemos el encuentro de este leproso con Jesús. Dice la Escritura, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note bien, no le dijo, si puedes, límpiame. Vamos a ver si puedes. No dudaba de su poder. Él decía, si quieres, está en tu voluntad el limpiarme. Así debemos orar. Señor, si quieres, haremos esto o aquello. Si quieres. Lamentablemente en nuestro castellano lo empleamos mal, hermano. No sé si usted ha reflexionado. A veces usamos el puedes como quieres, ¿no? ¿Puedes prestarme tu lápiz? ¿Estamos diciendo que puede o que quiere? Sí puede. Lo que en el fondo queremos decir, ¿quieres prestarme tu lápiz? ¿Quieres? Pero lamentablemente nuestro lenguaje usamos el puedes como quieres. Pero no es así. El leproso sabía que Jesús podía, tenía poder, tiene poder y podía limpiarle. Pero apeló a su voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. Y lo maravilloso en el versículo 3, ¿no? Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, la voluntad de Dios es así. En ese estanque donde estaba el leproso, ¿recuerda? Betesda o Siloé, no recuerdo bien, me disculpan. Había un estanque donde había un leproso. ¿A cuántos leprosos sanó Jesús? A uno. ¿Estaba obligado a sanar a todos los leprosos? No. ¿Tenía poder para sanar a todos los paralíticos? Dije leprosos, me corrijo. ¿Todos los paralíticos? ¿Tenía poder o no? Claro. ¿Por qué no lo hizo? Porque su poder está enmarcado dentro de su voluntad. Y esa voluntad es santa, no es perversa. No es que malo Dios lo sanó a él, a mí no me sanó. No es así. Y este leproso se acercó. Si quieres, puedes limpiarme. Y Dios lo limpió. Si quieres, ¿no? Me hace recordar cuando Jesús estaba con Pedro caminando y le decía a Jesús a Pedro, cuando tú eres joven te ceñía, ibas de un lugar a otro, pero cuando seas viejo alguien te llevará, te ceñirá y te llevará. Y le estaba dando a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. Y ya Pedro decía, uy, va a ser mi muerte así, ¿no? Y había un discípulo que le seguía y Pedro dijo, bueno, ¿y a él qué le dices? Y Jesús le dijo, bueno, si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? Por no decir, ¿qué te importa, no? Tú sígueme, tú así, él como yo quiero. Y así ocurría con los siervos de Dios, ¿no? En la cárcel, uno fue librado, el otro fue muerto.
Bueno, ¿qué nos enseñó Jesús a orar en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Dios Todopoderoso podía librar a Jesús de los romanos. Dios podía evitar que Jesús vaya a la cruz. Tenía todo el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Jesús mismo, orando en Mateo 26:39, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a orar así? Y con estos predicadores que salen por la televisión, que como que le ordenan a Dios, ¿no? Ahora, a la 1, a las 2, a las 3, ándalo ahora. Le dicen: vamos a ver estiramiento de brazos. Hacen su show, ¿no? Espectáculo ahí, pero dándole órdenes a Dios. No, hermanos, no es así. Jesús mismo oró: no sea como yo, sino como tú. No había dudas del poder de Dios. Hermanos, Dios no es el empleado del hombre. Dios no va a cumplir caprichos de los hombres, aún de las oraciones genuinas. Hay cosas, hermanos, que Dios no puede hacer y están en la Biblia, y no es una herejía. Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, en Hebreos 6:18, Dios no puede mentir. En 2 Timoteo 2:13, Dios no puede negarse a sí mismo. En Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y así sabemos que Dios no puede dejar de existir, Dios no puede dejar de ser Dios, Dios no puede pecar. Y eso no quiere decir que no sea todopoderoso. Ahora bien, si el todopoder de Dios, si la manifestación del poder de Dios está enmarcado dentro de su santa voluntad, alguien podría preguntar, alguien que no ora cosas superfluas y no necesidades reales, y diría: hermano, entonces ¿era la voluntad de Dios que mi madre finalmente muriera de cáncer? ¿Es la voluntad de Dios que sus hijos, aquellos que le sirven, sufran en este mundo? Preguntas más difíciles como: ¿es la voluntad de Dios que niños sean secuestrados, violados, etcétera, etcétera? Preguntas, hermanos, genuinas que necesitan una respuesta contundente, satisfactoria. Pero lamento decirles que yo no tengo todas las respuestas, no lo tengo. Pero sí puedo responder algunas. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios sufran? ¿Es la voluntad de Dios? Bueno, en determinadas circunstancias sí. Primera de Pedro 3:17 dice la Escritura: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces usted viene a los pies de Cristo, su vida cambia y comienza a andar derecho. Y comienza a hacer bien en el trabajo, las cosas derechas, todo bien. Y de repente lo miran mal, le hacen bullying, se burlan de usted. En su vecindario también usted comienza a portarse rectamente. Y de repente los vecinos le echan la basura en la puerta de su casa y le pintan la pared con insultos. Y usted dice: ¿pero por qué? Estoy caminando con Cristo. Bueno, aquí dice: es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y hay un hombre en la Biblia que me sorprende mucho. ¿Cómo es que dentro del plan perfecto de Dios, de la voluntad de Dios, permitió sufrir a tal grado que dijo en Job capítulo 2 versículo 10, dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Imagínese. Y se trata de un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, una vida intachable, que daba su pan al hambriento, que socorría al huérfano, a la viuda. Un hombre de bien. ¿Y qué pasó? En un solo día, sus criados y sus criadas fueron muertos a filo de espada.
Sus pastores, sus ovejas murieron por el fuego que descendió del cielo. Sus ovejas también, sus camellos también, sus hijos, todos sus hijos murieron en un solo día. Porque las murallas se cayeron y los aplastaron. Y encima de todos estos males le vino una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, como dice, lluvia sobre mojado. Todos estos males. Y él mismo va a decir en el capítulo 13, versículo 15. Job mismo dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé, hermanos, que para muchos el obrar de Dios es incomprensible. No dudamos de su poder, pero hay formas que Dios obra que escapan y van más allá de nuestro entendimiento. Como Marta, por ejemplo. Marta le dijo a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella estaba preocupada, no comprendía, no entendía. Cuando Lázaro enfermó, le enviarían una nota, ¿no? Rápido, avísenle que está enfermo. Calcularían, ya habrá leído la nota, ya estará en camino, seguramente está viniendo, todo va a ir bien. Dios es poderoso, lo va a sanar, lo va a levantar de esta enfermedad. No vino. Y murió. Y Marta parecía que le reclamaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te demoraste, Señor? A veces, hermanos, muchísimas veces, nosotros que estamos atravesando con situaciones difíciles, que estamos orando por algo, ¿no? Porque Dios nos saque de este apuro. Un problema económico, un problema en el trabajo, un problema con la esposa, con los hijos, una situación económica, de enfermedad, lo que fuera. Y decimos: bueno, Dios es todopoderoso. Él va a obrar. Y entonces ideamos o nos imaginamos cómo va a obrar, como Marta seguramente se imaginaba, ¿no? Jesús ya viene, ya está por venir Lázaro, no te preocupes, ya llega. Entonces tenemos todo un plan en nuestra cabeza de cómo va a obrar Dios. Y Dios no obra como lo imaginábamos. Y eso es lo que le pasó a otro leproso. Había un hombre de Siria. Él era un general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán. Tenía lepra. Y se enteró que en Israel, Jehová, Dios Todopoderoso, tenía poder suficiente para sanar la lepra a través de su siervo, el profeta Eliseo. Y dijo: voy para allá. Y en el camino se iba pensando: bueno, cuando yo llegue, Eliseo va a salir, va a invocar a su Dios, va a ponerse en pie delante de mí porque soy el general, invocará a su Dios, pondrá la mano y sanaré. Se lo imaginó todo. No dudaba del poder de Dios. Por eso fue, si no, no hubiera ido. Estaba convencido que había en Israel un Dios todopoderoso, pero él se imaginaba cómo iba a obrar. Y se equivocó tremendamente. Cuando llegó a la puerta de Eliseo, Eliseo ni salió a recibirlo. Imagínese que llega a su casa usted, un alto del gobierno, ¿no? Un general, o ¿usted sale a recibirlo o lo desprecia ahí en la puerta? Sale, ¿no? Y es más, se pone la mejor camisa. Pero Eliseo no. Mandó a su criado: dile que se vaya, así, que se bañe, que se vaya a bañarse al Jordán. Y el Jordán, pues los hermanos que han ido a conocer el Jordán, ¿es un río cristalino o sucio? ¿Cómo es? Turbio, ¿no? Sucio. Entonces este hombre dijo: ¿qué? Y ahí vamos a leer, Segunda de Reyes 5:11. Es lo que este general dijo, ¿no? He aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hermanos, Dios obra como Él quiere. No dudamos de su poder. Y yo estoy seguro que cuando salió de Egipto y estaba en ese lugar donde quedaron encerrados frente al mar, y el faraón vino con el ejército
y estaban atrapados, ni uno, creo que ni Moisés se imaginó que Dios Todopoderoso abriría el mar, ni por acá. El obrar de Dios es así, hermanos. Dios no va a obrar como tú quieres o como yo quiero. No es así. Otro de los misterios del obrar todopoderoso de Dios es su silencio, hermanos. Eso es lo que más, que también llama mucho la atención, el silencio de Dios. Salmos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice el salmista en su oración: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este es el clamor de un hombre que está día tras día tras día y no hay respuesta de Dios. Yo no sé cuánto tiempo, pero así se siente el que está angustiado, y usted lo ha vivido en su problema. ¿Hasta cuándo, Señor, te vengo pidiendo? Ya van 2 años, 3 años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Usted viene orando por su hijo, por su esposa, por su esposo. Viene pidiendo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso, no dudamos de su poder. Su obrar poderoso está enmarcado dentro de su santa voluntad, pero Dios va a obrar de la manera que Él quiera obrar y en el tiempo que Él decida obrar. Y para este tema tan complicado de cómo es este misterio, de cómo Dios obra, para estas preguntas que yo no las tengo, respuesta no las tengo, pero puedo recomendar, hermanos, hay un libro cuyo el título ya lo dice todo. El libro dice: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Y ahí hay una historia, ¿no? Hay una historia de un joven en el colegio muy sobresaliente, notas altas. Fue a la universidad. Para ingresar a la universidad, para estudiar medicina, habían solamente, digamos, por decir, 100 vacantes y habían 15,000 postulantes. Sobresaliente, ingresó, estudió. Cuando ya estaba a punto de terminar, él siente el llamado de Dios para las misiones y tiene la convicción de aceptar el llamado de Dios, así que renuncia a una futura vida lucrativa por su profesión y decide ser un misionero. Y con su profesión ayudar gratuitamente a cuantos niños pobres de aquellas comunidades o aldeas a donde él fuera. Y lo más importante, llevar la palabra de Dios. Pero resulta que enfermó. Estaba de novio y fueron al médico y le hicieron análisis. Y el médico dijo: tiene una enfermedad de muerte, le quedan pocos días. Con esta noticia, él y ella decidieron, aún así, casarse. Se casaron. Pero a los pocos días, él murió. Y uno dice: ¿por qué? ¿Cómo? Un hombre estudioso, sobresaliente, que decidió renunciar a una buena vida, que aceptó el llamado de Dios, que con su trabajo muchos se beneficiarían y escucharían el mensaje de Dios. ¿Cómo murió, Señor? ¿Por qué? No entiendo. He ahí el título del libro: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay otro libro de Martin Lloyd Jones, cuyo título es Del temor a la fe. Pero el primer capítulo dice: El extraño proceder de Dios. También lo recomiendo para leerlo, ¿no? Hermanos, y vamos terminando este mensaje leyendo Efesios 3, del 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Dice así: Y aquel que es poderoso, lo voy a leer de nuevo. Y aquel que es, ¿qué dice? Poderoso,
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Padre eterno, no dudamos de tu gran poder. Sabemos que tú eres santo y que tu poder se manifiesta dentro de tu santa voluntad. Muchas veces no lo entendemos. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Creemos que tienes todo el poder para contestar nuestras plegarias. Ayúdanos a ser pacientes cuando parece que no respondes. Ayúdanos a conocer tus propósitos aun cuando tardas en responder. Que nuestra oración sea: hágase tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.